La marcha hacia la Corte Suprema, que como una enorme mancha de petróleo en un lago de montaña, piensa un lago cristalino y ahí tírele baldes de petróleo. Eso es, en la vida de la República, la Corte Suprema actual. Ensucia la vida del país, hasta límites no conocidos en el mundo. Escuchábamos a Rusconi por eso, sobre la marcha, el derecho, y agregaría yo la obligación del pueblo de cuidar la República. La Corte, ese edificio habitado por Rosati, Lorenzetti y Rosengren, que tres pobres tipos, es una ofensa al pueblo. Han participado, permitido, alentado cada uno de los males de la justicia. Cajonean decisiones durante años para cuidar al establishment. Cavallo tendría que estar preso y anda hablando. En serio le digo, no es que se me ocurre. Técnica, jurídicamente, Cavallo tendría que estar preso. 3 años y 6 meses. Lo tienen dormido en la Corte Suprema de Justicia, para ponerle un ejemplo. Y por supuesto se expresan con gran rapidez si se trata de favorecer al establishment. Han tenido mucho que ver con el espionaje, y aún sabiéndose espiados ellos también en el rebote, el interés político los ha llevado a pasar por alto el desastre de las escuchas. El primer acto de gobierno, no el segundo, de Macri, fue pasar las escuchas de los tiempos de Gil Carbó, de la Procuración General a la Corte Suprema de Justicia, y ahí vino todo el desastre, mandando inocentes a la cárcel y después escuchándolos. Son el sumum del prevaricato. Lo que sí es nuestra responsabilidad es que nunca más el Estado haga espionaje sobre ningún ciudadano fundado en cuestiones personales o en cuestiones políticas. Porque para eso no está la inteligencia de un Estado. La forma en que han escarnecido el sistema judicial merece que el pueblo le diga este 1 de febrero, el 1 de febrero, el primer día de febrero, para que no se le escape, le insisto en el dato, usted diga acá estoy, a rechazar una forma de justicia que ha promovido escándalos como la Corte secuestrando a un senador, para echar a un juez de Cámara por disposición de Clarín, por conveniencia de un sistema político de derecha que no tiene reparos, y eso fue lo que le pasó al doctor Freiler, porque la crueldad solamente se aplica contra los enemigos del establishment. Se utilizaron todas las patas necesarias de esta guerra judicial, del lawfare, el mediático, los actores judiciales y también los del Consejo de la Magistratura. El mediático primero para estigmatizar a las personas, que no lo han hecho solamente conmigo, diciendo obviamente mentiras, las noticias falsas, adjudicándome una vida que no era, fue imposible de probarlos para ellos lo que decían. Pero luego de que uno ya está estigmatizado, al normal de la sociedad ya no le importa si a uno lo quitan del medio con formas legales o no, porque dicen, bueno, si era tan malo está bien que haya sido echado. Pero fue tan atroz la forma que lo han hecho que recién lo estaban comentando. El presidente de la Corte, Lorenzetti, en aquel entonces, mantuvo secuestrado a un senador de la Nación para que no cumpla sus funciones como consejero y así poder conseguir el número necesario de votos para poder suspenderme y luego destituirme. Por lo que dice el doctor Freiler, que fue la víctima de aquella operación de la que participaba como un mafioso Lorenzetti en la Corte Suprema de Justicia, y se hacía la sota, Hayton de Nolasco, y todos los demás sabían lo que estaba ocurriendo para poderlo echar a Freiler. Mientras tanto, la mafia que habitaba en el Consejo de la Magistratura ponía el primer tema de Freiler cuando era el número 13 de ese día, pero querían ganar tiempo. Eso han hecho. ¿Cómo no vamos a ir a protestar? ¿Cómo no fuimos antes? ¿Cómo estamos esperando hasta este 1 de febrero? Tiene razón el doctor Rusconi cuando dice... Han interpretado algo muy pomposo como la independencia judicial como si eso quisiera significar independencia de la gente. No, al contrario. Independencia judicial es independencia de los factores reales de poder, y para independizarse de esos factores de poder lo que tiene que haber es cercanía a la gente, porque lo que te da el poder de comentar o las chances de tener éxito en el enfrentamiento a los factores de poder económicos, internacionales en general, es justamente el tener el acompañamiento popular, digamos, ¿no? O sea, un poder judicial sin una conexión real, digamos, con la comunidad, no tiene ninguna, digamos, se transforma en lo que ha sido en los últimos años, que es un cómplice de los peores factores de poder. En definitiva, ¿no? Al final, para comenzar el programa, lo que queremos decirle es: seamos corteses el 1 de febrero, el 1 de febrero.
Al final de estas palabras te va a escuchar el doctor Dalbón hablando de la persecución del gobierno de Cambiemos, pero también de la Embajada de los Estados Unidos. Y me hace ilusión que protagonistas de la actualidad, desde el lugar que les corresponde, mencionen a la Embajada de los Estados Unidos. Hay que tenerla permanentemente en cuenta. A veces ellos tienen en la Embajada épocas de silencios, son sombras que se desplazan por la vida del país, terribles, tremendas, siempre tremendas, porque siempre están trabajando para ellos, jamás para la Argentina. Para trabajar mejor para ellos tienen que trabajar en conjunción con las fuerzas del poder real local. Eso lo hacen en todos los países. En algunos tienen algún prurito mayor, en la Argentina no les es tan pero tan cómodo, pero lo hacen permanentemente. Y lo de Dalbón viene a cuento de todo eso. Y también de lo que esta semana ocurrió. El presidente de la República recibió al embajador de los Estados Unidos, un tal Mark Stanley. Es un atrevido Mark Stanley, personaje de esos nefastos para la democracia de cualquier país que no sea Estados Unidos. No podría dimensionar cuánto gravita en contra de los valores democráticos en los Estados Unidos, pero afuera, un león para que la democracia no funcione. Y tenía en cuenta de un precioso libro que uno conserva como un tesoro de Noam Chomsky, Política y Cultura a finales del siglo XX, que tiene una actualidad formidable. Él estaba contando en el libro cómo en los 80 los estudios de la opinión pública mostraban que toda la gente estaba, o mucha gente, la mayoría, en contra de las políticas que pretendía administrar Reagan y que cambiaron a Estados Unidos y al mundo, particularmente al mundo, que han hecho un daño junto a la Thatcher, fueron los amos y señores de la reaparición potentísima de lo que llamamos el neoliberalismo, pero en un estado de crueldad total y absoluta. Y que, pese a eso, carecía de importancia lo que la gente decía, porque no podían hacer nada. Esto es lo que tenemos que evitar nosotros. Esa sensación de, ¿y uno qué puede hacer? No podemos hacer nada. La Corte Suprema es como, no podemos hacer nada. Bueno, algo podemos hacer, ir, por ejemplo, el 1 de febrero. Contra el espionaje bárbaro, demencial, del PRO y de los medios de comunicación y de la Corte. ¿Y qué vas a hacer? A mí me queda muy lejos ese mundo. Yo laburo 14 horas encima, me tengo que meter con eso. Sí, dentro de lo posible, hay algunos minutos del día en los que podemos pensar. La lucidez, el conocimiento de los temas, también es un mecanismo de defensa. Por eso el trabajo como ciudadano. Decía Chomsky, en algo que subrayé aquí, las modalidades de la nueva era imperial, estaba hablando de Estados Unidos, están destinadas a impedir que organismos elegidos democráticamente se inmiscuyan en los derechos de los que mandan, que deben tener libertad para alcanzar lo que Adam Smith denunciaba como la máxima infame de los amos, para nosotros todos, para los demás nada. En esto que señala Chomsky está una de las claves. Para ellos todo, para nosotros nada. Por eso puede importarse, como lo hacen en la discusión por el Fondo Monetario Internacional, de la deuda que contrajo Macri. Una deuda, un préstamo que ellos le hicieron a Macri para que ganara las elecciones y ahora le quieren cobrar a Alberto Fernández para que no las gane. No se conoce, no se consigue mayor crueldad, mayor cinismo, no hay. ¿Cómo podría ocurrir? Bueno, lo que quiero señalar es que me gustará muchísimo ver al gobierno, que ayer seguramente fue muy amable con Mark Stanley, bienvenido, embajador, estuvimos hablando con el secretario de Estado, es importante todo lo que puedan aportar por el tema del Fondo Monetario Internacional, son unos sinvergüenzas, siempre hay que saber eso, pero uno ahí mantiene una delicadeza. Me dijeron Alberto Fernández, pasa un mozo, le sirve un escón, le alcanza una copita y charlan después de la presentación protocolar, pero Alberto Fernández tiene que saber que ese tipo viene a hacer mucho daño, y ya lo empezó a hacer. Antes de presentar sus cartas credenciales ya estaban los Estados Unidos hablando contra la Argentina, contra la falta de un plan, a favor de que el Fondo Monetario Internacional le aplique un duro golpe a la Argentina, porque ellos lo que quieren, no lo podemos perder de vista, es que vuelva el gobierno al que le pudieron prestar entre los privados, los buitres y el Fondo Monetario Internacional $200.000 millones, y es el negocio de ellos. Salen a vender por el mundo, venden plata, prestan plata. En eso están. Por lo tanto, será muy bueno que no perdamos de vista esa influencia permanente
que nunca decae de los Estados Unidos y sus cómplices locales, por supuesto. La embajada tiene, entre medios de comunicación y empresarios, a sus verdaderos amigos. No son los amigos del país, son los amigos de la patria económica, financiera, de bonos y etcétera, que ellos han creado para gobernar al mundo. Y como dice Noam Chomsky, parecería que lo nuestro nunca les va a interesar, ellos hacen lo que quieren para nosotros todo, para los demás nada. Luchemos de todas maneras, vayamos por partes. Tenemos el 1 de febrero la Corte Suprema de Justicia y ya vendrá el momento de la gran movida por el Fondo Monetario Internacional, cuando el gobierno, plantado en su sentido soberano, nos dé la satisfacción de decir: mirá, yo no voy a hambrear al pueblo porque vos me lo digas, porque vos quieras todo para vos y nada para nosotros. Yo no voy a hacer eso. En todo caso tendré que asumir el default y voy a ir a todos los lugares del mundo que haga falta y voy a decir por qué estoy en default, voy a decir que sos un delincuente, voy a decir cómo prestaste ese dinero, voy a enrostrarte frente a todas las autoridades del mundo. Alguno va a tener un poco de decoro, alguno va a tener un poco de buena conciencia. Vamos a pelear de la manera que mejor deje parado a los intereses de la gente, para que la gente no piense, como decía Chomsky, que no hay nada que pueda hacer frente a ese poder que se lo lleva por delante. Y aquí, desde la Embajada de Estados Unidos, a través de Bonadío y a través de algunos otros jueces, se intentó, de alguna manera, con un gobierno que le convenía a Estados Unidos, que era el gobierno de Mauricio Macri, analizar una situación y concretarla desde el punto de vista jurídico, persiguiendo a opositores para tratar de proscribir a Cristina Fernández de Kirchner, en principio encarcelarla, y de esa manera empezaron a trabajar copiando el modelo de Brasil, copiando el modelo de Lugo, copiando todo lo que venía de alguna manera en información por parte de la Embajada norteamericana con los países que pretendían cooptar su soberanía, porque no es más ni menos que lo que quiere Estados Unidos. En realidad, el gobierno de Macri era el gobierno que obviamente le convenía a Estados Unidos, porque definitivamente la fuga de divisas y todo lo que ocurrió después nos da la razón de esto. Y lo que estamos viendo es que está saliendo a la luz lo que el gobierno de Mauricio Macri vino a hacer a la Argentina. Yo siempre digo, y no me canso de decir, que aprendí algo con Cristina, que es que todo lo que ellos dicen de nosotros es lo que son ellos.